son unos niños muy pilos, por el contrario son niños con coeficiente intelectual más alto que el promedio, pero tienen un problema debido a su falta de funciones ejecutivas. Entonces en ese momento es cuando esas funciones ejecutivas no le permiten comportarse frente a otros niños o frente a un grupo de la misma forma como lo hacen los niños regulares. Ellos son muy inteligentes, ellos tienen su forma, aprenden muy despacio, pero aprenden. Lo principal dentro del trastorno del espectro autista es nunca comparar a un niño con otro, porque los niños todos son muy diferentes. Hay capacidades para niños que son muy funcionales y otras que no. Todos los niños son absolutamente diferentes, todos van aprendiendo en la medida igualmente que cuando uno nace, va aprendiendo en la medida que el niño se va desarrollando. En el colegio hemos trabajado con 2 niños con síndrome del espectro autista, son diagnosticados con Asperger y pues el proceso educativo de estos chiquitos es muy delicado, es demasiado confrontador para los profesores actualmente aquí yo podría decir que en Bogotá y casi que a nivel Colombia. El trabajo con estos niños no ha sido estudiado, no hay una directriz como tal y simplemente nos acogemos a cualquier parámetro de educación como si fuera un trastorno común y corriente de comportamiento, de conducta de los niños. Ya después de eso viene buscar el tipo de educación que el niño necesita. El neurólogo y sobre todo el psiquiatra infantil te da el tipo de parámetro que el niño necesita de acuerdo al diagnóstico. Entonces te dice aula regular con PIAR, o sea, con algo de inclusión o con un currículo adaptado, o te dice sencillamente aula regular con pocos niños o educación personalizada en casa, dependiendo cómo se esté presentando, y como es un espectro, es demasiado amplio, entonces obviamente cada chico es totalmente diferente. Yo pienso que las universidades de Colombia ninguna enseñan estrategias para ningún tipo de trastorno en ningún niño. Lo que hacen los profesores es dedicarse simplemente a trabajar con los niños desde lo que ellos pueden, desde su experiencia y de pronto aportando un poquito con lo que nos pueden decir los terapeutas externos que trabajan con estos niños. Los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. ¿En qué consisten esos? Consiste que a base de fotos el niño nos va a plantear qué es lo que quiere cuando no puede expresarse de manera verbal, pero él va a ver la acción. Entonces empezaríamos a manejar lo que es una agenda. El niño poco a poco te va a ir manifestando qué es lo que tiene que hacer. Va una secuencia de actividades desde el inicio, que vendría a ser desde cuando se despierta hasta que se acuesta. Eso es todo basado en fotos para que el mismo niño reconozca cómo es que tiene que crear la agenda de actividades dentro de su ciclo diario. No es solamente para un niño con discapacidad que sea más fácil el aprender, es para todos. Ahí está la verdadera inclusión, que metamos tema que sea matemáticas, español, inglés, busquemos la manera de que todos los niños puedan ver la clase y que el niño que tiene discapacidad la pueda ver junto a ellos y pueda aprender, de pronto jugando. Cuando uno se enfrenta a esas entidades educativas, entonces surge que les piden ciertos requisitos a los niños, pero entonces bajo la normatividad se supondría que según lo que determina la Constitución y todas las normas y las normas internacionales es que ellos tienen que no ser pues evaluados porque precisamente para eso se hace la educación inclusiva. Debes conocerlo muy bien porque como el espectro autista abarca muchas características de los niños, cada niño es diferente. Entonces tú debes conocer mucho al niño, debes conocer las conductas y poder anticiparlas. Entonces es cuestión de buscar estrategias, pero a veces nos cerramos y eso hace que la educación inclusiva no sea posible. Si nosotros los padres no nos involucramos y no intentamos involucrar al maestro y a las directivas, va a ser complicado que se haga una educación inclusiva efectiva acá en Colombia. Juego videojuegos sin... ¿Juego dominó?